Santo Sábado, queridos hermanos. Dear brothers, Es una alegría, un privilegio estar acá nuevamente después de mucho tiempo. it's a privilege to be here once again after a long time. El tiempo pasó bastante rápido Time has passed very quickly, y vemos cómo la profecía se cumple ante nuestros ojos, ¿verdad? and we see that prophecy is fulfilling right before our eyes. Estamos viviendo los últimos años de We la are historia. living in the last years of history. Es por esa razón que el día de hoy vamos a estudiar un tema realmente importante. And because of that, today we are going to study a topic that's very important. Que titula de la siguiente manera: La invasión espiritista y el nuevo orden mundial. The spiritistic invasion and the New World Order. Para comenzar con este estudio, los invito a que hagamos una oración de rodillas. To begin this study, we are going to ask you to pray, kneel and pray. Padre Santísimo, gracias te damos por este momento que nos das. Holy Father, we thank you for this day that you're giving us. Suplicamos tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu. We ask your presence in front of the Holy Spirit. Ilumina nuestras mentes y ayúdanos, Señor, a comprender tu santa palabra. Enlighten us and help us to understand your holy words. Ayúdanos, Señor, a estar preparados frente a todo engaño del enemigo, Help us be ready against all the deceptions of the enemy, para que en este último tiempo salgamos victoriosos. so we can go out victorious in these last times. Suplicamos la presencia de tus santos ángeles We ask the presence of your holy angels. y seas tú quien nos hable a través de tu santa palabra. May you speak to us through your holy words. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. We ask all these things in the precious name of Jesus. Amén. Amen. La invasión espiritista y el nuevo orden mundial. The spiritistic invasion and the New World Order. Cuando vemos las situaciones en Hollywood, la música y el mundo entero, When you see the situation in Hollywood and music and in the whole world, vemos que existe una invasión espiritista we see that there's a spiritistic, spiritual invasion en cada hogar, en cada familia. in each home and each family. Pero también esta invasión está llegando a los hogares del pueblo de Dios. And we see that this invasion is also coming to the homes of the people of God. La palabra del Señor nos dice: The Word of God tells us estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. we are on the very verge of the time of trouble, and perplexities that are scarcely dreamed of are before us. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Matthew 24:24 says, "For there shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect." El poder del enemigo se incrementa The power of the enemy is increasing, y el enemigo no está jugando, ¿no? and the enemy is not playing. Él quiere destruir a absolutamente todos, He wants to destroy everybody, pero con mayor razón al pueblo de Dios, and much more, he wants to destroy God's people, a los escogidos, the chosen ones, a usted, you, a cada uno de nosotros. each one of us. Y si nosotros no estudiamos las Escrituras, And if we don't study the scriptures, no nos consagramos al Señor, if we don't consecrate ourselves to God, no tenemos una preparación física, mental y espiritual, if we don't have a physical, spiritual preparation, seguramente vamos a ser engañados. we will surely be deceived. Los escogidos también serán engañados. It says here, the chosen ones shall be deceived. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice:
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Revelation 12 verse 9 says, "And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him." En esta mañana vamos a estudiar This morning we are going to study 3 actitudes que los hijos de Dios deben tener para no ser engañados por Satanás. We are going to study 3 attitudes that the people of God should have so they won't be deceived. ¿Usted no quiere ser engañado por el enemigo? You don't want to be deceived by the enemy, right? Entonces tome apuntes. So you need to take note. Estudiemos juntos Let's este study tema. together. Vamos a comenzar con la primera actitud que el pueblo de Dios debe tener. Let's begin with the first characteristic that the people of God should have. Vemos que el enemigo utiliza también falsos predicadores, falsos maestros para engañar. You should take note that Satan uses false preachers and teachers to deceive. Son lobos vestidos de oveja. They are wolves dressed in sheep's clothing. Y tristemente este engaño está siendo realizado dentro del pueblo cristiano, And sadly, this is happening in the Christian world. dentro de aquellos que profesan ser el pueblo de Dios. It's happening within the people who profess to be the people of God. Por eso necesitamos tener la siguiente actitud como hijos de Dios. That's why we have to have the following characteristics as God's people. En el Edén, el enemigo engañó a Adán y a Eva. In Eden, the enemy deceived Adam and Eve. Y la primera mentira que registra la Biblia es la siguiente. And the first slide that's registered in the Bible is the following. Génesis capítulo 3, versículo 4 dice: Genesis 3:4 says, Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. "And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die." El enemigo engañó a la mujer diciendo que no moriría. The enemy deceived Eve saying that she would not die. Y Eva fue engañada por esta serpiente de manera muy astuta. And Eve was deceived in a very subtle manner. Y este engaño que el enemigo hizo en el inicio, And this deception that the enemy did at the beginning, también lo hará en el tiempo del fin. he is also going to do at the end of time. No moriréis. You're not going to die. Satanás engañó a Eva con la mentira de que no morirían. Satan deceived Eve with the lie that they would not die. Y esta falsa doctrina de la inmortalidad del alma es una de las mayores estrategias de Satanás para apartar a la humanidad del verdadero Dios. This false doctrine of immortality of the soul is one of the greatest strategies of Satan to separate humanity from the true God. Esta enseñanza de Satanás prevalece hasta nuestros días. This teaching of Satan is happening these days. Satanás engaña al mundo entero Satan deceives the whole world a través del espiritismo, through spiritualism, a través de esta falsa doctrina que el alma es inmortal, through this false doctrine that the soul is immortal, que tenemos un fantasma dentro de nosotros que cuando morimos sale ese fantasmita. that we have a ghost inside of us, that when we die, this ghost goes out of us. Dicen que el espíritu se va al cielo y que si uno fue justo y muere, está en el cielo en este momento. They say if you are a good person, this spirit, this ghost goes to heaven. Dicen que cuando uno muere, ese espíritu, ese fantasma vaga en los cementerios. They say that when you die, your ghost comes out of you and just wanders in the cemeteries. Pero la palabra del Señor no dice eso. But the word of God does not say that. Es triste que muchas religiones paganas también creen en esta mentira. It's true that many pagan religions also believe in this lie. El budismo, el hinduismo, el taoísmo, las religiones africanas, The Buddhism, Hinduism, Taoism, the African religions, el catolicismo Catholicism, y también el cristianismo. and also Christianity. La mayor parte de religiones, denominaciones en el mundo entero creen en el primer engaño de Satanás.
The most religions of the world believe in the first lie of Satan. ¿Dónde comienza este asunto de que tenemos un espíritu, un fantasma dentro de nosotros? When did this thing begin that we have like a ghost in us? Vemos en la Biblia el registro en Génesis capítulo 10, la vida de Nimrod. And the Bible is registered in Genesis chapter 10, the life of Nimrod. Y vemos que Nimrod tenía su esposa que se llamaba Semiramis. And he had a wife named Semiramis. Y cuando Nimrod murió, entonces Semiramis dijo que Nimrod se encarnó en su hijo llamado Tamus. Cuando murió Nimrod, When Nimrod died, la esposa llamada Semiramis dijo que se encarnó en su hijo. the wife said that or the mother said that she was made flesh in her son, Llamado Tamus. named Tammuz. Y ahí nace la idea de la reencarnación. And the idea of reincarnation started then. Nace la idea de que cuando uno muere en realidad sigue vivo. And the idea that when you die, you're not dead, you're still alive. Sin embargo, vemos que Nimrod, We see that, however, we see that Nimrod, la Biblia registra que fue un poderoso cazador. the Bible suggests that he was a great hunter. Fue uno de los que se rebeló contra Dios e hicieron construir la torre de Babel. He was the one who rebelled against God, and he led the people to construct the Tower of Babel. Pero el texto registra, y la verdadera traducción sería, vigoroso cazador en contra de Jehová. And the literal translation tells us that he was a vigorous hunter against Jehovah, En contra de la voluntad de Dios. against the will of God. El nombre de Nimrod significa nos rebelaremos. The name Nimrod also means we will rebel. Y ese espíritu de rebeldía contra Dios And that spirit of rebellion against God se manifiesta hoy en día a través del espiritismo, is manifested today in spiritualism. a través de la creencia que somos inmortales. And they believe that we are immortals. Los paganos The pagans en el tiempo bíblico in the biblical times, creían que sus dioses les hablaban a través de sus muertos. they wanted their gods to speak to them through the dead. Que cuando existía algún medium, algún brujo, hechicero que hablaba con un muerto, There was a witch or wizard that supposedly spoke with a dead person. era la manifestación de sus dioses paganos. It was a manifestation of their pagan gods. Y vemos que esta idea fue avanzando en el tiempo This idea was moving forward as time went by. y los filósofos griegos And the Greek philosophers hablaron sobre la inmortalidad del alma. spoke about the immortality of the soul. El platonismo se convirtió en la piedra angular de la doctrina cristiana de la inmortalidad del alma. Platonism was converted in the angular stone of Christian doctrine of the immortality of the soul. Es una idea griega, It's a Greek idea, una idea pagana. pagan idea, Pensar que tenemos un fantasma dentro de nosotros, to think that we have a ghost within us, un espíritu. a spirit, Porque nosotros como hijos de Dios, because we as God's children estudiosos de la palabra, who study the Word of God, no debemos tener un pensamiento griego, we do not want to have that Greek thought, sino un pensamiento hebreo, but a Hebrew thinking, un pensamiento como lo tenía el pueblo de Dios. as the people of God, we have to have the same mind. Y entonces, mis hermanos, vemos cuál es el engaño de Satanás. Let's see what's the deception of Satan. Satanás engaña al mundo cristiano diciendo que cuando uno muere se va al cielo. Satan deceives the Christian world to say that when a person dies, Satanás engaña al mundo cristiano con la mentira del infierno, Satan deceives the world that with the deception, there is a hell. que cuando uno muere se va al infierno. When a person dies, the person goes to hell. La creencia en la inmortalidad del alma y el infierno The
they believe in the immortality of the soul and hell ha sido una de las mayores estrategias de Satanás para apartar a la gente de la salvación que Dios ofrece. is one of the major strategies of Satan to separate God's people from salvation. Y hoy por hoy, las personas que no conocen el Evangelio And today, those people who do not know the gospel, tienen la idea de que Dios es un Dios malo, they think that God is a bad God. es un Dios que castiga nada más. It's a God who only punishes, Porque eso se introdujo en el cristianismo. because that was introduced into Christianity. Escuchamos prédicas del mundo cristiano que si no crees en el Señor te vas al infierno a quemar, We hear sermons in the Christian world, if you don't believe in God, you will go to hell, donde los demonios le castigan a uno día y noche. where the demons are going to punish you day and night. Y los hermanos de miedo, pues entonces creen. And the members of the church, they are afraid and they believe. Pero Dios quiere que los sirvamos por amor, no por temor. And God wants us to serve Him because of love, not because of fear. No inspirados por ese miedo, Not to have that fear, no ese terror. not because of terror. Entonces, mis hermanos queridos, So, dear brethren, necesitamos estar apercibidos de las mentiras del enemigo. we need to be careful about the deceptions of Satan. ¿Cómo fuimos creados? How were we created? Cuando uno muere, si no se va al cielo ni al infierno, ¿qué es lo que sucede? When a person dies, if the person doesn't go to hell or to heaven, what happens? Vamos a estudiar este tema a la luz de la palabra del Let's Señor. study the word, this in the light of God's word. En Génesis capítulo 2, versículo 7 Genesis dice: chapter 2:7 says, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Fuimos creados de polvo de la tierra más aliento de vida. We are created from the dust of the earth plus Igual- the breath of God. Igual un ser viviente. It's equal a living soul. ¿Qué pasa cuando morimos entonces? What happens when we die? Eclesiastés 12:7 dice: Ecclesiastes 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who give it. Entonces, el polvo de la tierra menos el aliento de vida es igual a un ser sin vida, un muerto. So the dust of the earth, if you take away the life, it's a dead person. Y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando alguien descansa, cuando alguien fallece, That is not what happens when a person dies. se lo entierra en el cementerio We bury that person in the cemetery, y durante los años que pasan, transcurren, sus huesos se convierten en polvo. and as the years go by, the body and even the bones decompose into dust, into ground. Pero el texto dice que el aliento, el espíritu, vuelve a Dios que lo dio. And the Bible says that the breath goes back to God who gave it. La pregunta es, ¿qué es ese espíritu que vuelve a Dios en ocasión de la muerte? The question is, what is this spirit that goes back to God when a person dies? Santiago capítulo 2, versículo 26 es muy claro y dice: porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. James 2:26 says, for as the body without the body is dead, so faith without works is dead also. Es la fórmula matemática: cuerpo más espíritu igual ser vivo. Body and spirit is a living person. Y si le quitamos el espíritu al cuerpo, entonces está muerto. If we take off the spirit from the body, the person is dead. ¿Cómo fuimos creados? How were we created? Polvo y aliento de vida. Dust plus the breath of life. Entonces ese aliento de vida que Dios sopló en la nariz de Adán And the breath of life that God breathed into Adam, es el espíritu que se menciona en Eclesiastés. it's the spirit that is mentioned in Ecclesiastes. No hay ningún misterio, hermanos. There's no mystery, brothers and sisters. No es difícil de comprender el asunto de la muerte. It's not difficult to understand the state of the dead. El poder de Dios, el aliento de vida, The power of God, the breath of life vuelve a Dios. returns to God. Es su poder.
It's His power. Tanto de justos e injustos, ese poder que nos mantiene con vida vuelve a Dios. The just and the unjust that maintains, gives us life, it goes back to God. Su poder, His power. no un fantasma dentro de nosotros que sale y se va al cielo. It's not a ghost that lives within us and then goes to heaven. Esa es una idea pagana, It's a pagan idea. una idea griega, It's a Greek idea. una mentira de Satanás. It's a lie from Satan. ¿Qué es el alma entonces, mis hermanos? So what is the meaning of soul? Génesis capítulo 2, versículo 7 Genesis dice: 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre alma viviente. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. ¿Qué pasó cuando Dios sopló el aliento de vida? What happened when God breathed the breath of life? El hombre llegó a ser un alma viviente. Man became a living soul. Eso significa que cuando vamos a la raíz del texto hebreo, This means that when we go to the root of the Hebrew text, la palabra alma viene del término nefesh. the word soul comes from the Hebrew word nephesh, Y nefesh se traduce como ser vivo. and it's translated as a living being. Nosotros somos almas. We are souls. El alma no es un fantasma. The soul, no, it's not a ghost. El alma no es una esencia que sale de nosotros. It's not an essence that comes out of us. Esa es una idea griega, mis hermanos. It's a Greek idea. ¿Mueren las almas? Do souls die? Ezequiel 18:20 dice: Ezekiel 18:20. el alma que pecare, esa morirá. The soul that sinneth, it shall die. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. ¿Mueren las almas? Do souls die? El texto bíblico dice que sí, The Bible says yes. porque un alma no es un fantasma. Because the soul is not a ghost. El alma somos nosotros, We are souls completamente, con pensamientos, sentimientos, cuerpo. with thoughts, feelings, body. Es un conjunto completo, It's a complete thing, un ser vivo. a living being. ¿Qué pasa con los que dicen que cuando uno muere se va al cielo? What do we say with the people who say when you die you go to heaven? En Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. John 5:28 and 29, marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the graves shall hear his voice. Esto en ocasión de la segunda venida de Jesús. This will happen when Jesus comes again the second time. Hechos capítulo 2, versículo 29 y 34 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day. For David is not ascended into the heavens, but he said himself, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand. Si bien David pecó y falló a Dios, se arrepintió. David sinned against God, but he repented. Y tenemos la confianza de que David va a ser salvo. And we trust that he will be saved. Pero él todavía está descansando, está durmiendo, no está en el cielo. And he's resting, he's not in heaven. ¿Por qué David no subió al cielo como afirman muchos? Why didn't David go to heaven as many affirm? Porque en realidad cuando uno muere, descansa, está durmiendo. In reality, when a person dies, it's sleeping in the dust. El polvo vuelve al polvo The dust becomes dust. y el aliento de vida, el poder de Dios vuelve a Dios. And the breath of life, the power of God goes back to God. Leamos este versículo más. Let's read this verse. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10 dice:
Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su envidia, perecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, Seol es tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. For the living know that they shall die, but the dead know not anything. Neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. Also their love and their hatred and their envy is now perished. Neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Entonces, ¿los muertos saben algo? So do the dead know anything? ¿Los muertos justos están en el cielo disfrutando de las bendiciones de allá? Are the righteous dead enjoying heaven, enjoying all the blessings over there? El texto bíblico dice que nada saben. The Bible tells us that they don't know anything. Sus obras perecieron ya. Their works have perished. Están durmiendo, están descansando. They're sleeping, they're resting. Hasta el día que Jesús venga Until the second coming of Jesus por segunda vez for the second time. y resuciten. And they will be resurrected. No tendría sentido el regreso de Jesús The meaning of Jesus would not make sense. The coming of Jesus would not make sense si creemos en la inmortalidad del if alma. we believe in the mortality of the soul. Imagínense que Dios les diga a todos los que supuestamente ya son salvos en el cielo, If God would say those who are saved and those who are righteous and dead are already in heaven, hijos, tenemos que bajar a la tierra otra vez para resucitarlos, and if God would say, you need to go back to the earth so I can resurrect you again, para volverlos a subir al cielo. so I can take you back to heaven. ¿Tiene sentido? Does that make sense? Mis hermanos, la palabra del Señor es lógica, es sencilla de comprenderla. Brethren, the word of God is logical, it's comprehensible. Pero el enemigo se encargó de este engaño, But the enemy has decided on deceiving. que el mundo cristiano, en general, la mayoría, crea en la primera mentira de Satanás. Most of the Christian churches believe in the lie of Satan. Crean que los muertos están en el cielo, They believe that the dead are in heaven, que los muertos están en el infierno. or others are in hell. Sobre el infierno, mis hermanos, en otra ocasión vamos a estudiar ese tema. On another occasion, we are going to study about hell. Dios condena la práctica de hablar con los muertos. God condemns the practice of speaking with the dead. Dios aborrece el que se practique hablar con muertos, God hates the idea, if you want to speak with the dead, he hates that idea. porque en realidad son demonios Because in reality, they are demons. que se hacen pasar por los seres queridos. They pretend to be your loved ones who have died. Y los mediums, los brujos, hechiceros, The wizards and witches, llegan a ser los instrumentos de Satanás. they are the instruments of Satan. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, 1 Thessalonians 4, 16 and 17, tenemos la bendita esperanza we have the blessed hope del regreso de nuestro of the Señor, coming of our Lord. que vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios. He'll come with the voice of the archangel and with the trumpet of God. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. And the dead in Christ shall rise first. Cuando Jesús venga, todo ojo lo verá. When Jesus comes, every eye shall see him. Y Él dará la orden para que sus hijos fieles, justos, resuciten. And he will give the order for all the faithful ones to resurrect. Así como Lázaro llevaba 4 días muerto As Lazarus was dead for 4 days, y dio la orden diciendo, Lázaro, sal fuera. and he gave the order, Lazarus, come forth. Entonces, mis hermanos, los justos de igual manera resucitarán In the same manner, the righteous dead will rise again con un cuerpo transformado with a transformed body para ser trasladados to be translated. a las nubes de los cielos donde estará el Señor con millares y millares de They'll ángeles. be taken to the clouds where Jesus will be with thousands and thousands of angels. Así que, mis hermanos, la primera actitud para que nosotros no seamos engañados en el tiempo en el que vivimos So the first characteristic as Christians, we need to not to be deceived. es que no debemos creer en la mentira que el alma es inmortal. Number one, we should not believe in the lie that the soul is immortal. Debemos escudriñar las escrituras
We should search the scriptures. Nuestra regla de fe es un escrito está. Our rule of faith should be, it is written. No le crea al pastor, Do not believe the pastor. no le crea al sacerdote. Do not believe the priest. Créale a Dios a través de su palabra. Believe God through his holy word, the Bible. Amén. Amen. Vamos con la segunda actitud que el pueblo de Dios debe tener. The second attitude that God's people should have. Mis hermanos, las películas, los videojuegos, The movies and the video games, Hollywood, Hollywood, los dibujos animados, the cartoons, todo aquello que entretiene hoy en día a la juventud. all the things that entertain our young people today. Es espiritismo puro. It's pure spiritualism. Satanás ha contaminado la industria del entretenimiento con violencia, ocultismo y temas anticristianos. Satan has contaminated the entertainment industry with violence, occultism, and anti-Christian themes. A menudo glorifican el pecado, la inmoralidad y la adoración a falsos dioses, desviando a la gente de la verdad. The movies and video games often glorify sin, immortality, and the adoration of false gods. They are separating God's people from the truth. Satanás utiliza estos medios para engañar al mundo entero. Satan is using these things to deceive the world, the whole world. Y es espiritismo. This is spiritualism. La música, de igual manera. Music as well. Satanás utiliza la música para controlar la mente de la Sí. juventud. Satan uses music to control the minds of our young people. No solamente los géneros de rock, metal y demás, Not only those people who play rock or other music like that, sino todos los géneros musicales que existen hoy en día. all the kinds of music that exist today. Y lo triste es que esos géneros musicales And what's sad about these people del mundo of the world que exaltan el espiritismo who exalt spiritualism, están ingresando al pueblo de Dios. they are entering God's people. Y escuchamos rock cristiano, We listen to Rap. rock Christian music, rap cristiano, rap Christian music, cumbia cristiana, and other folclore cristiano. kinds of that has rhythm in it. Una desviación total, mis hermanos. It's a total deviation, my brothers. Incluso existen cristotecas. And there's a term that he said, Cristotecas. Son discotecas donde los cristianos van, se divierten, bailan. They are discotecas where Christians go to dance. Y para ellos es algo bueno. And to them it's something good. Es para que los hermanos los jóvenes no se vayan al mundo. And they say we're doing this so the young people would not go to the world. Pero no se dan cuenta que están viviendo dentro del mundo. They don't realize that they are doing the things of the world, Aunque sea en una iglesia. although they are in the church. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. James chapter 4 verse 4 says, Ye adulterers and adulteresses, knowing not that the friendship of the world is enmity with God, whosoever therefore shall be a friend of the world is the enemy of God. En una ocasión tuvimos la oportunidad de estar con una persona que estaba poseída. One time we had the opportunity of being with a person who was demon possessed. La señorita tenía ataques demoníacos. The young lady had demonic attacks. Y en una ocasión recuerdo que estábamos orando, estábamos cantando. One time I remember we were singing and praying. Ella se sentía más tranquila, con paz. She felt at peace when we sang. Pero el vecino empezó a colocar música del mundo a todo volumen. And the neighbor of that young lady put the worldly music in all its volume. Seguramente se asustó por todo lo que escuchó, los gritos y demás, ¿no? Probably he was scared of what was happening. Y entonces la música se empezó a escuchar fuerte. So the music began to play very loud. Y la señorita, que ya estaba más relajada, más tranquila, empezó a escuchar esa música y nuevamente se transformó. And the young lady who was at peace and calm, she heard the loud music and she became demon possessed again. Cuando usted escucha una música secular,
When you hear secular music y usted todavía la canta, la tararea, and you try to sing along with the music, hay demonios a su lado cantando con usted. there are demons at your side singing with you. Cuando usted ve una película When you're watching a movie, secular, a worldly movie, hay demonios viendo esa película junto a usted. there are demons watching the movie along with you. Y Satanás empieza a sonreír And Satan begins to smile porque ve a los cristianos teniendo amistad con las cosas de él. because he sees the Christians, they're looking at the things that he likes. Hermanos queridos, Dear brethren, necesitamos hacer una reforma, un cambio en nuestras vidas. we need to have a reformation in our lives. Si pretendemos ser del pueblo de Dios, If we pretend to be God's people, tenemos que dejar de lado we need to leave these things aside. toda la música, películas que sea secular, All the music and movies that are worldly, porque es guiado por Satanás, es espiritismo. because it's guided by Satan's spiritualism. En esa ocasión con la señorita tuvimos que hacer una limpieza en su cuarto. At that time, we had to clean her room, the girl who was demon-possessed. Encontramos peluches, ropa con dibujos que eran demoníacos. We found toys and clothes that had demons painted on them. Hello Kitty, Mickey Mouse, todo eso es demoníaco. All of those things, like Mickey Mouse or whatever, they are demonic. Tuvimos que agarrar todo lo que encontramos que no era de Dios, videos, películas, música, en una bolsa y sacarla fuera. We had to gather everything that doesn't belong to God, all the music, all the movie, whatever, and we had to throw them outside. Lo llevamos muy lejos para que sea prácticamente triturado. We took all of them outside so they can be crushed. Y la señorita empezó a estar más tranquila. And the young lady was relaxed and was more calm. Así que la segunda actitud, mis hermanos, So the second attitude, dear friends, si no queremos ser engañados por el enemigo, if we would not want to be deceived by the enemy, es que debemos cerrar todas las puertas de espiritismo en nuestras vidas. we need to close all the doors of spiritualism in my life. Las películas, música, ropa, peluches, videojuegos, etc. The movies, music, clothes, toys, whatever, video games, etc. Vamos con la tercera y última actitud que el pueblo de Dios debe tener. Let's look at the third and last attitude that God's people should have. Dice la pluma inspirada: Satanás ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación de que hiciera a Eva en el Edén, de seguro que no moriréis. En el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Tan poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13, 14. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Satan has long been preparing for his final effort to deceive the world. The foundation of his work was laid by the assurance given to Eve in Eden. Ye shall not surely die. In the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Genesis 3, 4, and 5. Little by little, he has prepared a way for his masterpiece of deception and the development of spiritualism. He has not yet reached the full accomplishment of his designs, but it will be reached in the last remnant of time. Says the prophet, I saw 3 unclean spirits like frogs. They are the spirits of devils
working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Revelation 16:13 and 14. Except those who are kept by the power of God through faith in His word, the whole world will be swept into the ranks of this delusion. The people are fast being lulled to a fatal security, to be awakened only by the outpouring of the wrath of God. ¿Qué tiene que ver, mis hermanos queridos, el espiritismo con el nuevo orden mundial? What does spiritualism have to do with the New World Order? ¿Qué tiene que ver el espiritismo con la Agenda 2030? What does spiritualism have to do with the 2030 program? El texto dice que existen 3 espíritus en forma de manera de rana. But, Revelation says we have 3 frogs, unclean frogs in the form of unclean spirits. En la palabra del Señor vemos 3 veces donde se mencionan a las ranas. The Bible, it's mentioned 3 times where frogs are mentioned. En Levítico 11 nos habla que las ranas son animales inmundos. In Leviticus, it's mentioned that frogs are unclean animals. Eso significa que estos 3 espíritus son aborrecibles ante Dios. This means that these 3 frogs are hated by God. Tienen un mensaje inmundo. They have an unclean message. Y la función de estas 3 espíritus de ranas es juntar al mundo entero. And the mission of these 3 frogs is to gather the whole world, Para ir en contra de Dios. to go against God. Es prácticamente crear un gobierno mundial. Practically, they're creating a world government. Es colocar la marca de la bestia en la mayor cantidad de seres humanos. They want to put the mark of the beast in most of human beings. Las ranas también están presentes en las 10 plagas de Egipto. The frogs were also present in the 10 plagues of Egypt. Fue la segunda plaga que cayó en Egipto. That was the second plague that fell over Egypt. ¿Y qué hacía Faraón? What did Pharaoh do? Ordenaba a sus hechiceros, a sus brujos, He told his wizards and witches a imitar estas plagas. to imitate these plagues. ¿No? Cuando Moisés puso la vara en el río, en el mar, se convirtió rojo. When God told Moses to hit the river, it became blood. Y los brujos, los hechiceros, de igual manera, pusieron su vara y se convirtió roja el agua And the witches and wizards did the same thing. They converted water into blood. de sangre. Into blood. Y cuando vinieron las ranas, de igual manera trataron de imitar el poder de Dios. And when the plagues of the frogs arrived, it happened, they wanted to imitate God's power. Y Satanás, de igual manera en el tiempo del fin, va a utilizar su poder And in the same way, in the end of time, Satan is going to use his power para imitar el poder de Dios to imitate God's power y engañar, si fuese posible, a los escogidos. and deceive, if it were possible, the chosen ones of God. Y esto va a ser a través del poder civil, And it's going to be through civil power, a través de los gobernantes, through the governments. así como Faraón utilizaba el espiritismo. Just as Pharaoh used spiritualism, Hoy en día, los puestos de gobierno, today the governments, de igual manera, tienen sus consejeros espiritistas, they have their spiritualist advisors, brujos, witches and wizards, chamanes, shamanes, mediums. mediums. Inclusive un presidente por ahí habla con su perro, ¿no? Que está muerto. And there's one president who talks with his dog who died. Y eso es espiritismo. That's spiritualism. Hermanos queridos, Dear brethren, el enemigo utilizará el espiritismo para crear un gobierno mundial. the Satan will use spiritualism to create a world government. Estos 3 espíritus en manera de rana These spirits in the form of frogs representa a Satanás, represent Satan, el papado the papacy, y el protestantismo apóstata que llega a ser el espiritismo. and apostate Protestantism that brings spiritualism. El espiritismo, mis hermanos, está envuelto en todos los gobiernos del mundo. Spiritualism
has come alive in all the governments of the world. y van a imitar el poder de Dios, And they will imitate God's power. haciendo milagros, They are doing miracles, sanando enfermos. healing the sick. Es por eso, mis hermanos, que debemos estar preparados, Because of that, dear brethren, we need to be prepared. escudriñar las We need to escrituras, search the scriptures. pero también compartirlo con aquellos que están engañados, We also need to share with those who have been deceived, con aquellos que creen que cuando uno muere, el alma se va al cielo. We need to share the word with those people who believe that when a person dies, you're not dead, you go to heaven or you go to hell. El nuevo orden mundial, mis hermanos, The New World Order. vemos en el billete del dólar una pirámide. And the American dollar, we have the pyramid. La pirámide simboliza poder, The pyramid symbolizes power, autoridad. authority. Y abajo de la pirámide dice lo siguiente, And underneath the pyramid, we see the following en latín: in Latin. Novus Ordo Seclorum, que significa literalmente un nuevo orden de las eras, pero se interpreta como un nuevo orden para el mundo. In Latin, it is written Novus Ordo Seclorum, which means a new order of the eras. Also is interpreted as a new order of the world. Interesante, mis hermanos, que esta pirámide está presente And thinking that this pyramid is present también en las organizaciones secretas que existen en el mundo. in the secret organizations that are in the world. Y hay un asunto interesante más aún. And there's something interesting even more. Hoy por hoy Today, se habla de los extraterrestres, de los alienígenas. the people are talking about the UFOs. En series de televisión, History Channel y demás, In movies and television channels en las noticias, and news, en programas como Caso Cerrado, in programs such as Case Closed, se habla, mis hermanos, de el asunto de estos seres que existen en otros planetas. they are talking about this thing that of other beings that exist in other planets, Incluso el gobierno de Estados Unidos including the government of the United States. dijo que tienen en su poder cuerpos muertos de estos seres. The government of the US says that we have bodies of these people, extraterrestrial beings, Y supuestamente en noviembre de este año and supposedly November of this year, van a sacar a la luz más información sobre el asunto extraterrestre. they are going to give us more light, shed more light about the matter of the UFOs, extraterrestrial beings. Esta serie, Alienígenas Ancestrales, This series that's written there menciona que los extraterrestres estaban presentes en las primeras civilizaciones de la Tierra. they say that the extraterrestrial beings were present in the first civilizations of this earth. Acá en Bolivia con los incas, México los mayas y las distintas civilizaciones que existían. They say those extraterrestrial beings were here with the Incas and the Mayas. Y ellos crearon el lenguaje, crearon las sociedades. They say that they created language and societies. Y también dicen que ellos crearon las pirámides They say that they created the pyramids con su tecnología extraterrestre. with their extraterrestrial technology. La pluma inspirada nos dice que existe vida en otros planetas, The pen of inspiration tells us that there's life in other planets. pero no son estos seres con su cabeza grande, sus ojos y su boca chiquita. But it's not talking about these beings with the large heads or strange heads or monster-looking like creatures. Son seres santos They are holy beings. que no cayeron en pecado They have not fallen into sin. y que no pueden venir a esta tierra de pecado. They cannot come to this sinful earth. Entonces, hermanos, So, dear brethren, cuando nosotros investigamos este asunto, when we investigate this matter, en nuestro primer año de teología hicimos una investigación de este tema in our first year of theology, when I studied theology, we studied about this. nos topamos con un escritor We saw something that was written llamado Roger Morneau. about Roger Morneau. Es un investigador experto, ¿no?, en el asunto, autor, pionero en el campo. He's an
expert researcher, prolific writer, author, and pioneer in this field. Sobre el espiritismo y también sobre el tema de los extraterrestres. So about spiritualism, about extraterrestrial beings. Roger Morneau tiene muchos libros. Roger Morneau has written many books. Uno de ellos es Un viaje a lo sobrenatural. One book is called A Trip into the Supernatural. Y lo más interesante aún es que él es adventista. What's more interesting is that he is an Adventist. En su juventud estuvo involucrado con el espiritismo, era sacerdote ocultista. When he was young, he was part of the secret society, spiritualism. Pero él conoció la verdad del sábado y se convirtió adventista. But he learned about the Sabbath truth and he became an Adventist. Y entonces fue de gran bendición su vida, su testimonio y todos los escritos que él dejó. And all that he has left, these writings has been a great blessing. Él habla sobre en las pirámides de Egipto. He talks about the pyramids of Egypt. En una reunión cuando estaba su sacerdote satanista, When he was in the secret societies, when he was talking with the satanic priest, el sacerdote les mencionó que Satanás les podía dar poderes. the satanic priest said that Satan can give powers. El poder de la adivinación, The power to do a divination. el poder de controlar el fuego, The power to control fire. el poder, mis hermanos, de la telequinesis, The power of telekinesis. de mover las cosas con la mente, To move things with the mind, supuestamente, ¿no? supposedly. Entonces les explicaron a Roger Morneau en ese entonces que las pirámides fueron construidas por estos seres extraterrestres que vinieron y con su poder de telequinesis empezaron a mover las piedras gigantes y construyeron las pirámides. So Roger Morneau was told that these pyramids were constructed through that process called telekinesis, where apparently they used their mind to move those heavy things. Y entonces, mis hermanos, las pirámides llegaron a ser un símbolo de poder. So the pyramids became a symbol of power. Pero también encontramos a este otro personaje, We also find this other person here, Aleister Crowley, Aleister Crowley. apodado la Gran Bestia, His false name is the Great Beast, 666. 666. De igual manera, un escritor, pero él era ocultista, era alquimista y mago. He was also a writer, an occultist, alchemist, writer, and magician. Y como ven en su sombrero, tiene también una pirámide. Yeah, if you can see on his hat, we have the pyramid. En una ocasión se le presentó uno de los espíritus, un demonio, One time a demon appeared to him, y le dictó un libro. and he told him to write a book. Y en ese libro le pidió el espíritu que lo dibujase. El espíritu pidió que lo dibujase a él. And the demon told this guy to draw the demon. Y ese es el dibujo. And that's the painting that he did of the demon. Así parecido como los extraterrestres que nos muestra Hollywood. And just Hollywood tells us how the extraterrestrials look, he painted him Con su cabeza grande. with large head. Y lo más sorprendente, mis hermanos, And what's more surprising, es que los que estudian este asunto de la ufología, those who study this topic of geology, de los extraterrestres y demás, of extraterrestrials or whatever, los platillos voladores y demás, es una rama de la demonología. it's a branch of demonology, El estudio de los demonios. or the study of the demons. Prácticamente son demonios. Practically, they are demons. Son demonios, mis hermanos, que se disfrazan de extraterrestres. They are demons who pretend to be extraterrestrials. En el conflicto de los siglos dice, And the great controversy, en tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios.
In the days of the Hebrews, there was a class of people who claimed, as do the spiritualists of today, to hold communion with the dead. But the familiar spirits, as these visitants from other worlds were called, are declared by the Bible to be the spirits of devils. Claramente dice la pluma inspirada que estos visitantes de otros mundos supuestos son demonios. The Bible clearly reveals that these visitants from other worlds are demons. Pero estos visitantes de otros mundos, que son demonios, And these visitants from other worlds, which are demons, según Roger Morneau, according to Roger Morneau, van a tener una manifestación sobrenatural como nunca antes. they are going to have a spiritual manifestation as never before. Y en Apocalipsis 18:23 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Revelation 18:23, and the light of a candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee, for thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all nations deceived. Por medio de las hechicerías, Satanás engañará a todas las naciones. Through witchcraft, Satan deceives all nations. Esta palabra en griego viene del término pharmakeia This word in Greek comes from the Greek word pharmakia, y puede ser traducido también de manera literal como farmacias o compuestos químicos. and literally it can also be translated as pharmacy or chemical things. Y es interesante que la medicina que hoy conocemos It's interesting that the medicine that we know today, tiene su origen en los alquimistas, it has its origin in alchemy, que eran químicos which were chemicals. que juntaban compuestos They were chemicals that were composed para sanar a las personas, to heal people, pero de forma mágica, but it was done in a magical de way, forma rápida. very quick. ¿Y qué es lo que nos ofrece la medicina hoy por hoy? Well, what does medicine offer us today? Una solución mágica, una solución rápida. A magical solution, a very quick solution. Pero como vimos, Aleister Crowley And as we saw, Aleister Crowley, era alquimista, the alchemist, pero también era un ocultista, he was also an occultist, un satanista. Satanist. El alquimismo estaba totalmente conectado con el ocultismo. Alchemism was totally connected to the occultism. Y hoy por hoy, mis hermanos, nos encontramos en una situación también donde debemos decidir We find ourselves in a situation where we must decide si vamos a aceptar lo que nos ofrecen los gobiernos respecto a la salud, if we are going to accept what the government offers in regards to health, los inyectables, ¿no? the injectables, O la medicina que Dios nos dejó, or the medicine that God gave us, la medicina natural, the natural medicine. que es verdad que puede tardar un poco en hacer efecto, It's true that it's going to be take longer to heal you, pero es totalmente efectiva. but it's totally effective. Y hoy por hoy, mis hermanos, And today, dear brethren, vemos que el enemigo también utiliza la medicina química, Satan also uses chemical medicine pero también el espiritismo and also spiritualism para engañar a todas las naciones. to deceive all the nations. Seguramente usted escuchó de las antenas 5G y todo el asunto. Probably you've heard about the antenna 5G. Mis hermanos, todo está conectado. All of that are connected. Roger Morneau menciona Roger Monnier mentions que existirá una falsa invasión extraterrestre para crear un nuevo orden mundial. he said that there was going to be a false extraterrestrial invasion for the New World Order. Se difundirán noticias falsas y teorías conspirativas sobre una supuesta invasión extraterrestre con el objetivo de aterrorizar y desconcertar a la población. The false news will be spread about theories, conspiracy theories about a supposed invasion, extraterrestrial invasion, with the objective of scaring the population. Se declarará estado de emergencia A state of emergency will be declared para crear un gobierno mundial. to create a world
power, world government. Hoy por hoy Estados Unidos, Rusia, China están divididos aparentemente. Apparently, today, United States, China, and other countries are separated. Pero si existe una invasión extraterrestre, But if there is an extraterrestrial invasion, entonces estos gobiernos, estas naciones poderosas, se unirían para pelear contra los extraterrestres. all these nations would unite to supposedly fight against this extraterrestrial invasion Y crear un gobierno mundial. and create a world government. Esta falsa crisis será utilizada como excusa para imponer un sistema global de gobierno totalitario bajo el pretexto de garantizar la seguridad y la supervivencia de la humanidad. This false crisis used as an excuse to impose global system of totalitarian government under the pretext to guarantee the security and survival of humanity. ¿Qué nos dice la pluma inspirada sobre este asunto? What does the pen of inspiration tell us about this matter? Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personifican a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Many will be confronted by the spirits of devils personating beloved relatives or friends and declaring the most dangerous heresies. These visitants will appeal to our tenderest sympathies and will work miracles to sustain their pretensions. Les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. They must understand the state of the dead, for the spirits of devils will appear to them, professing to be beloved friends and relatives, who will declare to them that the Sabbath has been changed, also other unscriptural doctrines. Merced a dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Through the two great errors, the immortality of the soul and Sunday's sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. While the former lays the foundation of spiritualism, the latter creates a bond of sympathy with Rome. El mundo entero se une bajo esta falsa doctrina de la inmortalidad del alma The world will unite under this false doctrine of the immortality of the soul y el falso día de reposo, el día domingo. and the false day of worship, which is Sunday. Cada uno de nosotros necesita estar preparado, mis hermanos, Each one of us need to be prepared, dear brethren, porque estas manifestaciones sobrenaturales, demoníacas, because of the supernatural manifestations of demonic van a suceder muy pronto. are going to happen soon. Usted se imagina un apóstol, supongamos Moisés o Pablo, que venga y le diga falsas doctrinas. Would you imagine an apostle, someone from the Bible like Moses or the apostles telling us false doctrines? El mundo cristiano va a caer en el engaño. The Christian world will fall into this deception. La ONU, las Naciones Unidas, tienen una agenda común. The United Nations has a common agenda. Ya para concluir. To conclude, Y esta agenda común, mis hermanos, usted puede entrar a la página oficial de la ONU. this common agenda, you can go to this United Nations website. Tiene una cumbre del futuro. They have a meeting in the future. Y este año, And this year, en septiembre de este año, in September of this year, se va a firmar un pacto de naciones, they're going to sign a declaration of nations, donde uno de los objetivos es where one of the objectives will be la unidad mundial, world unity, el nuevo orden mundial. the new world order. Hay un punto que le llaman el cisne negro. There's one point that what's called Y esta llega a ser una amenaza totalmente desconocida para la humanidad. the black hole, they call it. It's a threat, total threat, unknown threat to humanity. Y frente a esta amenaza que no saben qué puede ser, And to meet this threat that they don't know what's going to happen, una pandemia, it's going to be a pandemic,
una invasión extraterrestre, entre comillas. probably an extraterrestrial invasion between Las naciones se unirían the nations would unite para combatir esa amenaza. to fight against this threat. Esto se firma en este año, en septiembre. This will be signed in September of this year. Hermanos, el nuevo orden mundial está muy cerca. The New World Order is very near. Y luego del gobierno mundial viene la ley dominical. After the world government comes the Sunday law. Nos queda poco tiempo. We have a short time. La pluma inspirada dice, Pen of Inspiration tells us, pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural. En prueba del poder milagroso de los demonios, los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. fearful sights of a supernatural character will soon be revealed in the heavens, in token of the power of miracle-working demons. The spirits of devils will go forth to the kings of the earth and to the whole world to fasten them in deception and urge them on to unite with Satan in his last struggle against the government of heaven. By these agencies, rulers and subjects will be alike deceived. Recordamos que Satanás mismo va a personificar a Cristo. Remember that Satan himself will impersonate Christ. Hará milagros, grandes señales. He will do great signs and wonders. Y nosotros, mis hermanos, debemos tener la actitud And brothers, we should have this attitude de desenmascarar el espiritismo moderno to share to the people modern spiritualism y advertir a otros sobre este engaño. and warn others about this deception. De esta manera, cada uno de nosotros va a estar prevenido, In this way, each one of us will be prepared. va a estar preparado Will be prepared para el engaño que el enemigo hará. against the deception that Satan will bring. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros May God help each one of us a escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. to search the scriptures, the word of God, No creer en la mentira de Satanás, and not believe in the lie of Satan, que el alma es inmortal. that the soul is immortal. Cerrar todas las puertas del espiritismo en nuestros hogares. We need to close all the doors of spiritualism in our life. Tengamos la actitud de desenmascarar el espiritismo y advertir a otros sobre este engaño. We need to unmask modern spiritualism and warn others about this deception. Que el Señor nos dé de su espíritu May God give us His Spirit para estar de pie to be awake, frente a todos los tipos de engaños del enemigo to face all the deceptions of the enemy en este tiempo del fin. in the time of the end. Amén. Amen. Amén. Yo les recomiendo a mis hermanos que si pueden, lean el libro de Roger Morneau. I would recommend to you, brothers and sisters, to read the book by Roger Morneau Titulado Los extraterrestres que vienen y el culto dominical. It's about the extraterrestrials that are going to come and the Sunday worship. Cuando lleguen estos tiempos, When those times come, veremos cosas inimaginables, sobrenaturales. we are going to see unimaginable things, supernatural things. Y el Señor hoy nos llama And the Lord is now calling us a que consagremos nuestra vida a Él. to consecrate our lives to Him. Lo pongamos en primer lugar. Let us put God first. Reflejemos su carácter Let en us, nuestra vida. let us reflect His character in our lives. Obedezcamos todo el mensaje que el Señor nos dejó. Let us obey all the messages that God has given us. El mensaje del campo, la reforma pro salud. The message to live in the country, a health reform. Hagamos nuestra parte Let's do our part. y ya el Señor se encargará de que su pueblo esté de pie en este tiempo. And God will prepare us to be ready for this difficult time. ¿Cuántos queremos decirle al Señor, How many of you would like to tell the Lord, Señor, aquí estoy, Lord, here I am, ayúdame, help me. quiero entregarte mi corazón, I want to give you my heart, pero soy tan débil que no puedo. but I'm so weak that I can't. Por favor, toma mi corazón, Please take my heart. ayúdame a consagrarme, Help me to consecrate myself, a cerrar
todas las falsas doctrinas y el espiritismo del enemigo en mi vida. Close myself against all the deceptions and the false doctrines and all deceptions of the enemy. Utilízame como un instrumento para proclamar y denunciar estos engaños del enemigo. Use me as an instrument to condemn all the deceptions of the enemy. ¿Cuántos queremos decirle esto al Señor? How many of us wants to say that to the Lord? Amén. Amen. Vamos a hacer una oración. Let's pray. Padre Celestial, Our Heavenly Father, muchas gracias te damos por tu palabra en este momento. thank you so much for your word at this time. Tú nos amas tanto You love us so much que nos muestras no solo el futuro, that you are showing us not only the future, sino también cómo podemos prevenir ser engañados por el enemigo. so we can be prepared against the deceptions of the enemy. Tú nos proteges, nos resguardas You protect us de todo engaño de Satanás. from all the deceptions of Satan. Ayúdanos, por favor, a apreciar la verdad que nos dejaste. Help us to really appreciate what you have given us. Vivir el mensaje de verdad presente To live the message of the present truth. y también compartirlo con otros, Señor. And also to share it with others, Lord. Toma nuestros corazones, Put into our hearts porque nosotros no podemos dártelo, Señor. because we cannot give you, Lord. Transforma nuestras vidas. Transform our lives. Ayúdanos a consagrarnos a ti. Help us to consecrate our lives to you. Aprovechar bien el tiempo que vivimos To make use of the time in which we live. y utilízanos como instrumentos poderosos en tus manos. And use us as powerful instruments in your hands, Lord. Te pedimos, Señor, todo esto We ask all these things en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen.